Mauricio Rocha y desde 2012 es socio fundador de Taller Mauricio Rocha Gabriela Garrillo. A lo largo de más de 20 años de práctica profesional, ha desarrollado proyectos de carácter público y privado de múltiples escalas, alternando su trabajo con la realización de intervenciones de arquitectura efímera en exposiciones de arte, así como de museografía. Es miembro de la Academia de Artes y miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura. Algunos de sus proyectos forman parte de la colección del Centro Pompidou en París, Francia. Ha sido premiado en múltiples ocasiones a nivel nacional e internacional. Recibió la medalla de oro, otorgada por Academia de Arquitectura de Francia. Esta conferencia es patrocinada por Cato, fabricante de productos cerámicos de alta calidad, sanitarios, lavabos, mingitorios y accesorios con garantía de 25 años. Cerca de 20 años en el mercado respaldan nuestros productos ecológicos, certificados de bajo consumo que se distribuyen en más de 15 países. Vitro es una empresa 100% mexicana. Actualmente es el principal fabricante de vidrio flotado en Norteamérica. Orgullosamente es el proveedor líder de vidrios Low que proporcionan desempeño y eficiencia energética a tus edificaciones. Vitro arquitectónico forma parte de las fachadas de las principales obras monumentales en nuestro país. ¿Listo? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, bueno, muchas gracias por la invitación. Una felicitación muy grande a toda la gente involucrada en lograr juntar a gente a reflexionar sobre arquitectura en el marco de la Bienal. Y bueno, el trabajo fuerte que implica hacer este tipo de congresos y lograr que sucedan y que nos pongamos a platicar entre todos es bueno no solamente para los que escuchan, sino para los que también estamos acá entendiendo lo que otros colegas han vivido, reflexionado con su trabajo, porque créanme, es difícil darle cuerpo de pensamiento a la obra. Yo creo que hemos visto hoy trabajos muy importantes con un cuerpo importante de pensamiento que por supuesto es fundamental para construir entre todos un mejor país, un mejor mundo, con todas las vicisitudes que implica o remar contracorriente, como siempre sucede en un mundo capitalista, egoísta, donde gana todo contra la naturaleza y contra la dignidad de cómo habitar. Pues yo lo que quiero es compartirles un poco un grupo de trabajo justamente para hablar del cuerpo de pensamiento más allá de los edificios, pero que de alguna manera cronológicamente tienen que ver con lo que me ha pasado desde que salí de la escuela. Este es la casa de mi madre, que hice exactamente saliendo de la escuela, un poco todavía cuando, bueno, dudando sobre ser arquitecto o estar en las artes o en el cine, etcétera, tenía esa gran duda, pero tuve la suerte de hacer esta casa y de encontrarme con un sitio con preexistencia, con memoria, y cómo lograr una casa que pudiera impregnarse en un predio que había dos lotes, que dividían una posible primera casa, cómo ir logrando un tejido que va definiendo una preexistencia existente y que de alguna manera al subrayarla y enmarcarla y contrastarla podemos dialogar entre lo nuevo y lo viejo. También me gusta irme a los 90s cuando al lado de la arquitectura que estaba yo haciendo y de dar clases en el Maxcheto, estaba tratando de experimentar en lugares junto a mis colegas del mundo del arte, amigos de mi generación, que estaban en una etapa especial en el mundo donde ya había una crisis del arte, de la pintura, de las neovanguardias, era la crisis de finales de los 80s, principios de los 90s, y entonces el arte neoconceptual, la idea de la instalación, del performance, de la intervención eran importantes en el arte, y me da cuenta que eso tenía mucho que ver con la arquitectura, cómo construir conceptos que transforman espacio. En este caso, lo que hicimos o lo que hice fue encontrar que el arco nunca cargó y que si escarbamos alrededor y demostramos que ese arco nunca cargaba, que había un marco en la parte de arriba
que la casa era lo que querías, no, era lo que quería ser, pero no necesariamente lo que esa estructura decía, y por ahí fue un poco el trabajo. Pero lo interesante de esta pieza, más allá de esta idea de trabajar con el negativo, es una anécdota importante para todo lo que les voy a platicar en mi experiencia de mis trabajos. Y es que una gran curadora inglesa que estaba ahí recargada en el arco decía, veo en el folleto que está tu obra, ¿dónde está? Yo le dije, está recargada en ella. Y ya le expliqué un poco de qué trataba la pieza. Esto fue una primera exposición de varias, esta era la emergente, y acabamos en el Museo de Arte Moderno después de 7 exposiciones, y llega la curadora, que venía por otras razones a México, y me decía, oye, después de ver todas las exposiciones, la pieza que más me gustó es la tuya. Y bueno, más allá del gusto y el placer de que a ella le hubiera gustado, lo que me quedé pensando mucho es cómo una pieza que corre el riesgo de pasar desapercibida puede después, en el trabajo intelectual, en el trabajo de experiencia y de pensamiento, tener algo que va fortaleciendo, más allá de una pieza que es impactante de origen y que luego se va diluyendo. Y en esa misma tónica les comparto, por ejemplo, estas experiencias como un agujero que hice en una galería, que es ese pequeño círculo que ven al lado de la ventana, tiene 45 centímetros de diámetro, y que su función es cruzar de un lado al otro entre 2 árboles que no están en el predio. Esto es en la Roma, en la Ciudad de México, un árbol en la calle, un árbol en la colindancia del vecino, pero cómo lograr un agujero que permite pasar por todos los lados y que conecta de alguna manera la experiencia de las fronteras. En un principio es un dibujo, pero en realidad es una secuencia lumínica y de actividades que permiten ir del baño a la sala, que en algún momento fueron casa, pero después se convierten en una galería, y cómo finalmente todo esto que, si bien tenía el objetivo de hacer una mirilla y empezar a ver el movimiento del árbol, también tiene, repito, esta condición lumínica de cada lugar y de la profanación de los programas de un sitio con un pequeño gesto, en este caso negativo. El poder recortar, el poder llegar a entender que el closet sigue funcionando, que puedes ir al baño sin que te vean tus partes íntimas, pero al mismo tiempo logras conectar visualmente cada uno de estos puntos. Estos ejercicios que hice en los 90 ayudan mucho a generar estos detonadores. Tenemos un maestro que se llama Humberto Ricalde, el gran maestro, y hablaba que siempre es importante hacer detonadores que te ayudan de manera efímera, rápida, a pensar de qué manera puedes deconstruir ciertos elementos para construir pensamientos y ideas. Esto es la Escuela de Invidentes y Débiles Visuales que hicimos en Iztapalapa. Hoy se tocaron varios temas del barrio de Iztapalapa, de la alcaldía de Iztapalapa, que es una alcaldía de 3 millones de personas, pero que en este caso, en 1999, me invitan a hacer una escuela de invidentes porque hay un gran grupo de estas personas más bien débiles visuales, de manera degenerativa, que están en la zona por, y, obvio, condiciones de pobreza. Cuando hacemos esta obra para el gobierno de la ciudad con Cuauhtémoc Cárdenas, se nos ocurre, por un lado, usar los materiales de la región, lugares del lugar, Tepetate, que es el Valle de México, concreto y piedra brasa, pero al mismo tiempo, ¿cómo logras, esto toca un tema que se ha hablado mucho el día de hoy, cómo lograr de ciertos problemas resolver condiciones? En este caso es un terreno con 2 metros de altura, con todo el cascajo, toda la basura que tenían esas viviendas que habían de manera corrupta dejado en el campo vecino en vez de irse a la zona de basureros. Entonces, en nuestro caso era imposible pensar en retirar toda esa tierra, porque imagínense cuántos metros cúbicos, son 14.000 metros cuadrados de terreno por 2 metros de altura. Entonces lo que hicimos fue pensar, siempre ha habido que nosotros también referencias del mundo del arte, también lo platicaba mucho Andrea Soto hoy, y como gente como Robert Smithson o Michael Heiser trabajan de esa manera, a nosotros nos pareció fácil decir, bueno, si movemos el 70% de la tierra, podemos construir ciertas pendientes que pueden ser seductoras para el tránsito del invidente, pero también construimos algo que hubiera sido imposible con otro presupuesto, que son una serie de taludes que permitirían contener el lugar de calles muy ruidosas que están cerca de la central de abastos. Entonces, lograr contener y generar estos taludes, además con plantas de olor, nos ayudan a generar un microambiente en lo que requería la Escuela de Invidentes. Tuvimos en ese momento una crisis porque esta maqueta como tal
muy racional, con estos cubitos. Obviamente que muchos amigos iban a la oficina, al taller, y no generaban demasiado entusiasmo, es decir, no era una maqueta muy seductora. Sin embargo, cuando va un invidente ciego español que venía de la ONCE española porque donaba $1 millón de dólares para la escuela, esta maqueta fue hecha para él justamente y para los que iban de manera invidente a visitar la escuela con la yema del dedo. Es decir, es una maqueta 1:100, entonces con la yema del dedo la puedes recorrer. Entonces cuando quitamos los techos y empezó a recorrerla y dijo, ah, mira, 4.5 centímetros son 4 metros, qué buena altura, y de aquí salgo y hago el recorrido, estos volúmenes aprisionan y luego tengo una plaza. Aquí hay luz, porque claro, donde hay acrílico hay luz, y nos dimos cuenta que finalmente él estaba haciendo de la manera correcta la lectura de una maqueta como de los planos. Son partituras de lo más importante de la arquitectura, que no es un primer efecto, no es un volumen, no es una buena maqueta, no es una buena perspectiva. Son partituras para tratar de entender que la arquitectura se refiere a experiencias, a tránsitos de moras, como diría nuestro querido Carlos Mijares, que en paz descanse, que siempre habló de esta manera, donde la arquitectura tiene que referirse a el transitar y por lo tanto a lo inteligible, no tanto a el volumen en sí mismo. En ese sentido, paradójicamente hacemos una fachada ciega, hacemos una arquitectura en tepetate y piedra con las posibilidades económicas que hay en ese momento. No es la mejor acabado, pero es el acabado que decides en el momento en la obra. Y eso es importante, es decir, a dónde llevas el acabado final es una piel que se va definiendo, pero que tiene que ver con condiciones específicas de programa. No me voy a meter mucho en el programa en este caso, pero haciendo ciudad en ciertos momentos a mí me ha tocado también recluirme, evitar el tráfico fuerte y sí generar los filtros para que la gente pase en diferentes zonas, desde las públicas a las privadas, desde las zonas mixtas entre la gente que sí ve y no ve, hasta las que definitivamente no ven, y dentro del centro generar un eje sonoro con el ruido del agua en el canal. Los materiales que comentamos, siempre buscamos que no sean más de 5 materiales en un proyecto. Aquí está la piedra, el concreto, el tepetate, tenemos las plantas de olor y una serie de condiciones matéricas que nos lleven a tensar y generar diferentes sensaciones, incluyendo las alturas de los techos que nos proponen una densidad espacial diferente. En este caso es muy claro, hay una zona donde es muy abierta, el programa es mixto y por lo tanto se abre incluso con ventanas abiertas. Y en el sentido donde están solamente los invidentes y débiles visuales, que son las aulas, nos concentramos en la parte que tiene que ver más con los aros de luz, sombra, como elementos fundamentales para que sensorialmente ellos se localicen y experiencien el lugar. Aquí hablamos de ese famoso eje sonoro, donde el agua cruza, choca, donde choca, suena, yo puedo cruzar, donde hay piedra, yo me detengo, es decir, no subestimar tampoco la incapacidad de un débil visual. Es una gente que viene desde el metro, que viene caminando y que al revés, en este momento le estás dando el ruido del agua, le estás dando texturas para que él se defina en su mapa a partir de las plantas de los pies, y eso es lo que no entendían a veces los del gobierno, que son siempre un desastre, porque están buscando otro tipo de objetivos, y finalmente nosotros querían tapar el canal, pero entonces uno tiene que pelear y convencer y vigilar que las obras terminen su camino y no se deterioren. Me interesa esta imagen porque es cómo lograr 2 techos similares con 9 columnas cada uno, muy racional. Uno es muy abierto porque su programa lo pide, porque es una tifloteca, tiflotienda, otra vez se vuelve un tema mixto, y en el otro caso ya son talleres que no requieren una ventana a la altura de los ojos porque es gente que no ve, y sin embargo tienes la luz que va pasando a lo largo del día para calentar el lugar y darle una buena iluminación, además del viento cruzado. En todos los proyectos que les mostraré hay una gran preocupación de cómo lograr una tecnología para que materiales tradicionales, regionales, como el tepetate, un material que ya casi no se usa y es de verdad muy barato al día de hoy, podamos llevarlo a otras alturas, no los dos pisos que generalmente se usan para el tepetate o como el adobe, porque es para una pequeña casa, sino lograr alturas de 14, 15 metros, porque tenemos un sistema híbrido mixto donde tenemos columnas de concreto interiores que se van conectando y vamos trabajando el tema del sismo, y puedes lograr una masa, una textura de un material muy noble como el tepetate a un bajo costo.
Y cuando necesitas otro programa, como es una biblioteca, levanto atención unos elementos metálicos que me permiten no tener columnas abajo, sí cabinas de sonido arriba para tener un lugar para que un grupo de gentes tengan sus libros hablados, y entonces una estrategia de levantar, subir, levantar y bajar techos para tener luz en la parte superior. La cortesía, hay una señalización en braille, pero la cortesía de tener unas pequeñas líneas a la altura de la mano, verticales, horizontales, a diferentes tamaños, fue fundamental en cada uno de estos edificios. Trabajamos con artistas, vimos que sí de una manera, que sí de otra, que sí con cadenas, que sí con una figura y un molde. Lo interesante fue que después de platicar con 5 artistas, la conclusión no fue de ninguno de ellos, pero yo quiero pensar que fue de todos. Es decir, la conclusión final fue usar las maderas más económicas, más baratas, para que eso no fuera un problema en la negociación con el constructor, de que podíamos utilizar un material que ya tenía y que no le costara más caro. O que él dijera que es un precio extraordinario y que quisiera robar a partir de ello. O sea, son cosas que uno tiene que trabajar definitivamente en todas las obras, y sobre todo las públicas, aunque también las privadas. En este caso usamos otra vez una experiencia de 6 olores, pensamos en 20, en 25 olores, pero luego dijimos, bueno, con Jerónimo Hagerman, que nos ayudó con este ejercicio de plantas, dijimos, plantas que puedan aguantar la no agua, y que por otro lado pueda ser un paisaje despeinado que no requiera de mucho mantenimiento. Llegamos a la conclusión de estas 6 plantas de olor, más o algunas cactáceas de tacto, que permitían de alguna manera dar diferentes sensaciones de olor. La primera vez que las pusieron llegué entusiasmado, no olí nada, me entró una profunda depresión, dije, yo intelectualicé de más, me fui, y a las 2 semanas, en una de esas peleas que tienes con los constructores, peleando por algo, acababa de llover muy fuerte, entré a la obra, y antes de llegar al pleito con los constructores me atraparon los olores. Y al atraparme los olores se me olvidó la junta, me fui caminando de pasillo por pasillo, lugar por lugar, y entender que puedes definir un espacio por olores me conmovió. Tengo que decir que es de las experiencias más importantes que he tenido en mi trabajo como arquitecto, como profesionista, como ser humano, pero sobre todo en la reflexión de decir, ¿por qué solo para los invidentes? ¿Por qué los olores, el tacto, las sensaciones térmicas no son temas que deberíamos tomar más en relación en nuestro oficio como arquitectos, y no quedarnos solamente, como diría Palasma, con esta idea de esta imagen superficial, afocada de la realidad que te da solamente los ojos? Cuando él habla de esta mirada desafocada, que yo decía, bueno, mi madre es fotógrafa, pues tú afocas en la foto para que salga algo bien, y él decía, no, hay que mirarlo desafocado, y entendí que hasta un fotógrafo, cuando fotografía y estás con los poros de la piel y ves que va a pasar una paloma y la gente está, y de repente haces el clic, estás haciendo un clic porque tu cuerpo está captando una realidad en 3 dimensiones, y probablemente la foto salga mucho con más densidad, con más fuerza. Creo que la arquitectura pasa exactamente lo mismo. En la medida que aprovechamos todas las condiciones sensoriales, podemos encontrar una mayor densidad en lo que proyectamos. 10 años después de ese ejercicio, un poco más de 12 años, hicimos en la zona histórica de la Ciudad de México, en la Tabacalera, una biblioteca para invidentes en un lugar que ya era biblioteca, que querían hacer una serie de bibliotecas donde varios colegas hicieron una, como colecciones de diferentes autores que ya murieron, pero que donaron o vendieron sus bibliotecas, y a nosotros nos piden hacer una que ya existía, que era la Biblioteca de Invidentes. Así era antes. Era muy mala, con una mala infraestructura, pero muy eficiente en que estaban todos los invidentes allá. De hecho, cuando quisimos intervenirla se quejaron porque tenían miedo, obviamente, que los quitaran y no pudieran regresar. Cuando empezamos a analizar la parte histórica y qué podíamos hacer por el programa con 2 crujías, y pedimos permiso para intervenir el patio, uno de los patios históricos, que no estaba en nuestro juego, pues decidimos hacer una serie de cajas, atención, como ya habíamos tenido la experiencia anterior en la Escuela de Invidentes, para que esas cajas fueran las cabinas de sonido, como cabinas de radio, y tuvieras un flujo, como se ve en el corte, donde la luz, la sensación de diferentes temperaturas, repito, también alturas, fuera importante para el débil visual o para el invidente total. Volvimos a usar diferentes especies de olor, programamos una serie de bancas de manera matérica con el mismo material que estaban hechos los patios, que ya habían sido restaurados, desgraciadamente, porque había
unas piezas increíbles de recinto que se llevaron, pero bueno, con las nuevas piezas de recinto logramos como volver a darle la calidez a todo esto y entonces sí lugares de sentarse, estar y oler y también tener sonidos que pusimos unas bocinas. Lo que es interesante de esta pieza también vuelve a ser si podemos lograr como arquitectos espacios de inclusión. Cuando hacemos una pieza de unos invidentes o de gente que tiene diferencias de incapacidad, tendemos a separarlos, no queremos estar cerca, y de repente este espacio fue tan agradable que la gente es distraída, sin pensarlo, se sienta al lado y se integra y se discuten, y al rato estás platicando con un invidente y se genera esa inclusión cuando hay un ambiente agradable. O sea, no es mucho, no somos tan poderosos los arquitectos, pero creo que si logramos hacer cosas con el buen sentido común, se construye inevitablemente la inclusión entre las personas. Sentido común, colores en las manchas de las diferentes maderas, para que sean zonas específicas. El amarillo es el color más fuerte y que pueden ver los débiles visuales. Construir una geometría que permita ver entre barandal, escalón, pasillo, bastón, la guía del bastón, barandales con elementos braille que permiten construir una nueva estética del amarillo en estas líneas casi ritbelianas, como de neoplasticistas, pero que tienen que ver esencialmente con esta idea borrosa de lo que el amarillo puede dar. Ay, canijo. Esto nos va llevando finalmente a lugares también donde hay escala para niños, un niño vidente o un niño hijo de invidentes, un niño invidente o hijo de señores invidentes que tienen esta posibilidad otra vez con el amarillo como aliado, lograr tener esos espacios que requiere uno de estos sitios. Hicimos también con Cecilia León de la Barra los muebles que pudieran contener acústicamente, que lograran volverse islas para ver, tener los libros braille, y generamos una serie de bocinas focales muy claras porque nos habían pedido que artistas visuales decoraran cada una de las bibliotecas. Nosotros dijimos, ¿por qué un artista plástico o un escultor? ¿Por qué no hacemos algo con artistas sonoros? Le pedí a mi hermano, que es compositor y se ha dedicado al arte sonoro, que quisiera una curaduría de 8 o 10 artistas sonoros, no necesariamente músicos, y se hicieron 10 piezas que hoy día se pueden oír en el lugar. Pero lo interesante es no solo esas 10 piezas, sino que construimos un mecanismo, gracias a ello, de que toda la colección de la fonoteca puede estar ahí y todo el mundo puede pedir, escuchar a Jorge Luis Borges hablando sus poemas o a Juan Rulfo, etcétera, porque lo tiene la fonoteca eso. Entonces, construir esa tecnología que les permite tenerlo. Los especialistas, los acústicos, lograr texturas que permitan la mejor acústica posible para un lugar como este. Y bueno, esa es la partitura de mi hermano sobre cómo son las ondas sonoras de los artistas, y un poco ese es este espacio que hoy es felizmente habitado por la mayoría de los invidentes que están ahí. Entre piezas les platico justamente de algunas intervenciones en museos como esto que hice en el 99, que es en Exteresa, que es una iglesia increíble, preciosa, que se convirtió en museo, que se hace en performance y que en algún momento con una muy buena intervención de Luis Vicente Flores la intervino en la parte de atrás, pero le puso un piso que quitaba lo chueco, porque es una iglesia que está chueca, porque se está hundiendo, porque está en la zona del lago. Y lo que me pide Guillermo Santamarina, que es el director, es que va a quitar todo este piso, que lo cuantifiquemos, lo veamos qué podemos hacer con él, y entonces el ejercicio es, cuantificado todo, logramos hacer que esa superficie lo vamos transformando, lo vamos moviendo, agregamos solamente clavos, puntos de soldadura y unos alambrones que hacen la función de un tensor para lograr que sea una pieza estable, que funcione. En este ejercicio, que como hablaba Alejandro da Costa, como hablaron otros, es cómo logras hacer un ejercicio para que todas las piezas que tienes en la mano funcionen. No las recortas, les das sentido y finalmente logras hacer una pieza estable que no se mueva y que permita que 70 personas puedan estar ahí adentro. En este caso es una pieza efímera, pero hay que reconocer que estos ejercicios nos llevan a entender que si trabajamos a fondo en eso, podemos lograr grandes cosas. Hago un paréntesis que tiene que ver con el tiempo. Lograr eso significa un tiempo que tenemos que tener para trabajar. Y ese es para mí hoy mi dilema o mi gran preocupación en mi trabajo, y me imagino que de varios, es diseñar
tu tiempo para tener tiempo de pensamiento. Y eso es de lo más complicado, lo más difícil, pero fundamental para que con la observación, también lo decía Alejandro da Costa, con la capacidad analítica podamos en cada caso encontrar soluciones con sentido común, inteligencia, pero sí dedicarle mucho tiempo, el lujo de dedicar el tiempo a que se resuelvan las cosas. Axel también siempre ha dicho que en las esquinas se ve si hay un arquitecto o no. Para nosotros el ejercicio de esta obra, de cómo resolver los barandales, las vueltas, todo, en 2 semanas con los trabajadores del lugar, te lleva a entender esta lógica de los materiales y cómo por soldadura, por clavo vas conectando todo, porque no tienes tiempo de recortar, corta 45, ni madres. Lo que tienes que hacer es entender las piezas de un tamaño, darles la vuelta y ponerlas a funcionar. Y en esa época nos lleva también a que nos invitan a hacer varias obras en Milpalta, en otra alcaldía de México, antes delegación, y una de ellas es unos edificios públicos, un lugar de talleres para pintores, para carpinteros, etcétera, y había que hacer algo que tuviera el precio más o menos de un Narcotec. No podía haber un Narcotec porque el terreno no lo permitía por su forma. Entonces nos piden hacer esto por un precio similar y llegamos a la conclusión de que podemos hacer algo con piedra. Es importante en esta imagen ver cómo la piedra, en este caso todavía peor, es mucho más mezcla que piedra, y no importa, es la definición de la piel que mientras tenga carácter no tiene que ser perfecta y el costo no debería ser lo importante para tomar la decisión si algo es en piedra o no. Este es un lugar donde brota la piedra, es un lugar donde lamentablemente ya no, pero antes se hacían las casas de manera fantástica con la piedra. Y este lugar, como les comentaba, no podía tener un Arcotec, tiene una trampa de tormenta, y cómo ir logrando una superficie que va de 13 a 4 metros y que vas logrando una ventilación y una iluminación por el norte para tenerla de manera indirecta. Esta imagen me interesa mucho porque es cómo logra, otra vez de manera muy transparente, muy clara y ética, también se tocó hoy el tema de la ética, de resolver los materiales de tal suerte que maten el sismo en una pequeña doble columna, vaya encontrando un híbrido junto con los muros verticales de piedra, algunos tensores y techos muy ligeros. Y de ahí, obviamente, desfasando las piezas, el trabajo fuerte fue de cómo unir toda la cancelería a esas condicionantes a diferentes paños. Arquitectura que soporte la tragedia, que soporte el caos, en este caso no tragedia, el caos, cosas que se mueven, que están, que habitan, pero que son materiales que funcionan. Hay referencias, también Axel lo dijo, Ciudad Universitaria es el mejor ejemplo del siglo XX en nuestra arquitectura, y cómo finalmente los frontones abiertos o el propio estadio son ejemplos muy claros de cómo la piedra se vuelve un elemento fundamental de poder construir tectónicamente nuestras nuevas piezas. Y también nos hicimos esta otra obra, esta es una pieza, obviamente, 1968, cuando se está construyendo una escultura de Fonseca, un escultor uruguayo invitado a la Ruta de la Amistad de las Olimpiadas Mexicanas. Es vacía por dentro y a partir de una inteligente decisión de Pedro Reyes para curar e invitar artistas a la parte interior para hacer piezas al interior, nos piden hacer una pieza a nosotros, además de lo que hicieron otros artistas. Decidimos utilizar la misma madera, la misma cimbra, no es la misma, le pedimos a una constructora que nos prestara una cimbra de manera gratis, nos dijo sí, pero no la puedes cortar porque pierde su valor, porque la voy a volver a ocupar. Entonces lo que hicimos fue simplemente entender que eso que fue algún día un molde para la escultura de Fonseca, del reposo pasa a ser una rampa que profana el espacio del interior de esa torre y te permite, si bien subir a la parte superior para ver el paisaje, esencialmente lo importante es la experiencia misma corporal de poder estar en medio de todo esto. La gran experiencia de esta pieza fue que hicimos esta maqueta, pensamos con cierta lógica en cómo podía funcionar y otra vez invitamos a un maestro carpintero con su asistente y en 2 semanas, creo que incluso en menos de 2 semanas, también se puso a chambear y él tomó las decisiones a partir de ahí. Y él fue acomodando la madera, la fue colocando, amarrando, y todo lo que está ya es el criterio de él. Si a alguien le parece que sobra una madera o no, hay que platicarlo con el maestro carpintero. Él hizo todo para que estuviera estable y que se fuera construyendo esto, y que el propio andamio fuera la propia pieza.
Y eso finalmente logra formas muy atractivas, interesantes, pero que tienen que ver otra vez con el sentido común y además con el oficio del carpintero. Cómo construir un concepto o una idea, pero que al final también la liberes para que sea los trabajadores o la gente que está aliada a ti trabajando haga su parte. Eso me lleva a esta reflexión con el mercado de San Pablo Ostotepec, que es un mercado que también nos piden en 2001, se inaugura el 2003, un diálogo muy fuerte con las comunidades, tan es así que en algún momento nos peleamos con la administración pública, pero la comunidad siempre nos defendió y al día de hoy nos llama para pedirnos cualquier cambio. Es fundamental lograr esa conexión y otra vez el tiempo, dedicándole a la plática con la comunidad, de fondo, de a de veras, no de llegar y perdón que vuelva a meter a mi madre porque es una experiencia para mí importante. Mi madre para tomar sus fotos en Juchitán no iba, tomaba fotos y se iba, sino se quedaba 2 semanas, platicaba con las personas, se integraba y entonces tomaba fotos y la cámara desaparecía. La arquitectura tiene, en relación con cualquier comunidad, sea una pareja que le hace su casa o una comunidad aguerrida como en San Pablo Ostotepec, con bastón de mando, náhuatl, etcétera, que habían dicho no a varias obras, con un diálogo con nosotros, hoy tenemos una relación muy sana e interesante. ¿Qué nos piden? Nos piden la techumbre de un mercado. ¿Qué es un mercado? Una serie a nivel efímero son esas lonas que están una arriba, una abajo, una arriba, para que no entre el sol y pase el viento. Entonces nos pareció que podíamos hacer una estructura 6x6x6x6 para hacer unos cubitos que permiten nada más cortar de 6 a 5 a 4 aleatoriamente para evitar, porque las columnas y las traves tienen 12 de largo, entonces si las cortas a 6 y nada más cortas en altura de 6 a 5 a 4 es poco el gasto y permite ahorrar mucho el material y hicimos 20 maquetas como la que está en esta imagen y todas eran iguales porque lo que estás construyendo es un sistema, no esta es más bonita que otra porque tiene 3 más metidas o más salidas. Entonces, al final es orgánica la pieza, tiene sentido porque se vuelve una estructura que se arma, permite que pase el viento, el sol, ponemos louvers en la zona poniente y sur, que es donde el sol es agresivo, y ponemos cristal en este y norte. Y además, el viento que viene norponiente hacia el surponiente, que son los dominantes, cruzan de manera muy sana y te ayudan a tener limpio el lugar de olores. Aquí es un ejemplo claro de que no están prendidos los focos, la luz es sana, es buena, evitar al máximo que usen energía eléctrica. Son cosas básicas, no hay que estar usando demasiado la palabra sustentable. Lo que hay que hacer es lograr que la luz diáfana, agradable, amable, sea presente y que logres una mejor energía en el lugar. Y por otro lado, la lectura, también mencionaba esto Alejandro da Costa sobre qué hacemos con la arquitectura contemporánea y las preexistencias, la cultura, lo que somos. Esa es una discusión que nos puede llevar a otro congreso completo y además es muy importante discutirlo. Por lo menos en nuestro interés está cómo lograr una arquitectura, la que hacemos hoy, a eso yo le llamo contemporánea, que permita tener la sensibilidad en su vibración, en sus techos, en su lógica, también estar con la vibración natural y lógica que tendrán en su momento todos los jitomates, las macetas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tener la lógica de esta quinta fachada que sí existe, porque ahí arriba está el cuartel zapatista, la iglesia por donde entraron los zapatistas y también el ZLN, es un lugar que tiene esa fuerza, pero que permite de alguna manera también estos techos, que es esa quinta fachada, dialogar con todos los techos que hay a la redonda, que no dejan de ser autoconstrucción. 95% de lo que se construye en el mundo es autoconstrucción, y qué bueno, los arquitectos tendríamos que hacer solo las acupunturas de esta autoconstrucción, y cómo finalmente la autoconstrucción logra tener un terreno, y si tiene lanita, pues hacerse otro piso, y hacerse otro piso. Toledo decía que habría que hacer autoconstrucción asistida, es parte también de nuestra labor, pero esencialmente hay un crecimiento orgánico de la gente de sus casitas. Entonces, al final, esta masa orgánica de pueblo estará siempre haciendo un ritmo de techos a diferentes alturas. Siento que en este caso nuestro mercado dialogó o se sintió cómodo en esa circunstancia. Bueno, esta es una casita que voy a pasar muy rápido, pero que tiene también la lógica de dialogar con, es muy chiquita, pero tiene quizás la disciplina de trabajar con 2 materiales,
o tres, en este caso el concreto y el acero, la cancelería como un sistema estructural, y lograr tener un sistema también 6x6x6 que se va generando terrazas y también va dialogando con la topografía del lugar hacia una zona federal. Aquí esta imagen me interesa porque tiene que ver con cómo hay una relación entre el concreto y el acero que dejas ver, que permite entender cuando tengo que abrir, pero permito que sí veas la estructura, cómo trabaja hacia un lado o al otro, una arquitectura que trate de ser honesta en su estructura y que tenga sentido en su programa. Al grado de que, por ejemplo, en este caso, estamos orientados al surponiente, que es lo que te reprueban en una escuela si dices que en la Ciudad de México vas a ponerte al surponiente. En este caso particular tenemos una cortina de árboles que me lo permiten, o sea, es decir, hay una cortina que te permite tener esta condicionante. La escuela de artes que hicimos en Oaxaca es una experiencia en tierra compactada, es algo que estamos experimentando en otros lugares, hubo oportunidad de hacerlo acá, y toda esta parte es en la ciudad de Oaxaca, en el campus. No queríamos hacer un edificio en sí, queríamos hacer una especie de jardín porque no queríamos ser parte de la colección de edificios que no tienen entre sí una relación. Estuvimos pensando en negativos positivos, cómo ir construyendo un sistema que funcionara, teníamos unos metros cuadrados específicos, de hecho tuvimos que construir una primera etapa y luego una segunda que afortunadamente logramos y ayudamos a que se pudiera hacer en el camino el ingreso del dinero. Aprovechamos la tierra de unas aguas de un tratamiento de agua que estaban haciendo allá, pudimos llevar la tierra a otro lugar y con la tierra que nos donaron logramos construir este talud que contiene la pieza y que permite que esos volúmenes se contraigan y generen una contemplación interna entre ellos. Es una especie de ajedrez, negativos positivos, como todo mira al norte y se duplica el espacio, son estudios de 8x10, no daba para más, con una pequeña área de servicios, y como evitas el espejeo entre las piezas y generas entonces diferentes alturas según el programa de cada una. Eso finalmente logra esta pieza, que es una pieza que tuvimos que hacer en un año. Hay que ser muy cuidadosos porque cuando hacemos obras en un espacio de tiempo menor al que tienes que tener, tienes que ser muy cuidadosos siempre técnicamente para que eso funcione bien, depende de qué material estás haciendo. Y en ese sentido estricto, al final se logra la tierra compactada y logramos el recorrer entre las partes. Lo más importante, además de que todos los ejercicios que hagamos con diferentes materiales que tienen que ver con viejas maneras y tradicionales de usar un material, pero también en mucho una tecnología nueva para poder deconstruir y llevar a otro lugar, es algo que hay que trabajar, hay que insistir y trabajar con responsabilidad. Lo más importante finalmente es la experiencia, el tránsito y la demora, como decía Mijares, y entonces lo importante es cómo ¿cuál va a ser la experiencia final al ir caminando de lugar en lugar? ¿Cómo se da la sombra, la luz, los silencios, el cielo de Oaxaca? Un material noble como la tierra compactada que penetra y que permite entonces ir construyendo en cada lugar y en cada sitio ambientes diferentes que te van dando posibilidades. Ya estoy como, gracias. Y pasillos que te van distribuyendo de lugar a lugar. Usamos los macuiles, una edición de Toledo, para cada uno de los patios. También otra vez la colaboración fue muy importante con ciertas personas. Esta imagen me interesa mucho otra vez porque al final no son cajas, son planos donde simplemente se apoyan las losas y en algunos puntos donde no hay un muro se sustituye por las cancelerías estructurales, como pasa en la Casa Sayavedra, y todo eso va construyendo finalmente el programa de cada una de las zonas. Bueno, hemos tenido también el privilegio y el honor de estar en un lugar de los más lindos que he visto en mi vida, que es 4-4, en Ensenada, y ahí es un trabajo a largo plazo donde se han hecho una serie de acciones, acupunturas en el terreno, de algo que luego será inmobiliario y habrá varios arquitectos haciendo varias obras, pero hoy hemos intentado activar de una manera lenta, pero pausada, pero interesante, en el sitio. De un plan maestro muy americano que hizo ETSA, lo hemos ido tropicalizando y tratando de llevar a otro lugar, y que poco a poco nos va llevando a estrategias, a un lenguaje, a maneras de entender que es un lugar que casi no llueve, entonces cómo logras espacios negativos, positivos, que van construyendo cada pieza y que cada pieza por sí sola funciona, pero que luego puede ser parte de un todo.
como fue nuestro primer ejercicio en 2009 de una pequeña vinícola que querían hacer, y entonces decidimos hacerla, construir este elemento largo que permite enterrarla, pero también hacer una marca en el terreno, que eso la posiciona, se siente en un lugar específico, empieza a hablar de reglas de cómo trabajar en el sitio, y por supuesto tiene que ver, en este caso con el programa, que era una vinícola que podía estar semienterrada para poder tratar en gravedad el proceso del vino. Fue muy importante también el diseño de estas ventanas que tienen unas aberturas, un diafragma, para tratar de tener al máximo la mejor lúmenes que puedas tener para lo que se necesita en la parte interior. Si se fijan, los techos son con tablón, muy sencillos, también tratamos de buscar cierta economía en lo que usamos allá. Aquí nos atrevemos a usar la madera porque estamos cerca de Estados Unidos, hay buena madera, entonces también hay que saber en dónde usas qué materiales. Esa es la parte que sube, a futuro habrá otros elementos, hoy día se olvida que es un baño, estos son los baños, y al final se olvida que es un baño, hacemos unos elementos de agua que puedes ver desde arriba, pero también sirven para el baño, eso se los voy a platicar al final, esto del baño. Había una intervención de origen de unos círculos de Claudia Turren fantásticos que han dado y marcado de origen todo lo que hemos ido poniendo como unas pequeñas cabañas que están levantadas y que funcionan en un lugar, un hípico que aprovechamos la pendiente de un lugar que no se iban a poder poner casas para hacer otro espacio de uso. Y un poco, pues, ya habían comprado las tiendas de campaña, que son parte de la persistencia para nosotros, y cómo levantarlas, ponerles unos bañitos de madera en la parte superior, y eso curiosamente ha sido muy exitoso, la gente va mucho al lugar, y esto que es casi como un hotelito nómada, porque esto está diseñado para que se pueda mudar de lugar en las 900 hectáreas del terreno. Y por lo mismo, y que va mucha gente, nos han pedido unas nuevas cuartos, que ahora todo lo va a manejar el grupo Habita, y querían algo más con mayor confort. Entonces hicimos del otro lado de los círculos una serie de cabañas ahora hechas de concreto, madera y metal y piedra, que son los materiales que estamos usando en el lugar, y dialogando otra vez con la topografía. Para nosotros la arquitectura en gran medida es la regla, es recta, no es curva ni mucho menos, pero sí en su rectitud es la regla que mide el drama y la lógica de la topografía de un sitio. Y que, bueno, al final se permite tener estas experiencias de cuartos que fuimos platicando con los operadores, con nuestro cliente, etc. Y que da la oportunidad de subir, tener una terraza en la parte de arriba para ver el cielo, tener privacidad por estos muros que crecen, etc., ¿no? En el caso del hípico, también lograr una perforación que esté a la escala del caballo y una persona para no ver la carretera y permitir tener la actividad en el sitio. Eso lo hacen los prehispánicos, lo aprendemos de ellos y creo que es algo que tendremos que seguir investigando porque creo que son de alta sabiduría, como alguna vez lo declaró Hudson, que dice que cuando fue a México fue fundamental para luego hacer la ópera de Sydney. Bueno, a ver, esto es un ejercicio efímero, pero que hicimos hace poco, en Milán, porque nos invitó la tienda Hermes para hacer un pabellón de tierra. Querían que lo hiciéramos en tierra compactada, pero era imposible, algo que en 2 semanas tenías que montar y en 2 semanas desmontar. Entonces se nos ocurrió otra vez el tepetate. ¿Cómo lograr algo que no tuviera mezcla, que se pudiera construir en frío y que soportara? Lo que finalmente hicimos fue una serie de ejercicios con el tepetate que curiosamente y afortunadamente sí había en Italia, que allá se llama tufo, que en la misma condición que el tepetate es muy abandonado, ya casi nadie lo usa, se utilizaba mucho en el sur de Italia y que es muy barato. Entonces lo logramos incorporar al diseño. Hicimos todo un sistema, que eso lo vamos a ver en el estudio Iturbide, donde hay una serie un sistema de tubos de acero interiores que se permiten conectar desde una plataforma que además reparte el peso y en la parte superior con unas traves que permiten también controlar
la estabilidad del todo, hicimos para convencer o para que fuera clara la idea, un mock-up en México donde logramos ver cómo en un periodo de tiempo lógico puedes levantar la gente manualmente estos elementos, poner las varillas, conectar y estabilizar la pieza. Llegamos con una grabación de este mock-up y la gente de París en Hermes dijeron, vamos para adelante. Obviamente los constructores querían, no, yo te lo hago, nada más cortamos un pedacito y lo hacemos todo de tabla roca y te hago nada más la parte de apariencia. Y peleamos y logramos con los clientes de que era fundamental que fuera la construcción del sistema completo. Eso nos lleva finalmente a lo que generalmente son los pabellones de diseño en Milán, pero con una variación que la gente decía, la gente que va mucho ahí a Milán a estos pabellones, que aquí aportamos la calidez, la acústica que te da la tierra y entonces todo, incluso no sé si verán, pero hay unas líneas de acero a cada tanto que permiten ir conectando las varillas interiores que vieron en el mock-up y que van estabilizando de alguna manera la pieza. Entonces son ejercicios que nos permiten tratar de entender si se puede hacer en tierra fría, sin tener cemento, piezas que podríamos hacer en un lugar o en otro. Y que o en este caso, pues obviamente el destino era una tienda muy lujosa, como es Hermes, pero bueno, es la gran oportunidad de experimentar y trabajar con los materiales y en otro país incluso. Entonces eso es el gran atributo que yo le veo a esa condición. Esto, y hablando de la ciudad, esta pieza es muy importante, que es el convento de San Pablo en Oaxaca, que estaba hundido, enterrado, que yo mismo no había visto muchas veces que había ido a Oaxaca, y que esa zona roja habla de lugar, un lugar donde estaba casi enterrado como ruina, había un hotel que se había subido encima de él, y otras piezas construidas a los lados. Esto a 2 cuadras de la plaza principal de Oaxaca. El edificio que tiene más altura es ese hotel, que tiene 3 niveles, el convento tenía 2 niveles, y finalmente en un trabajo interdisciplinario con historiadores y con restauradores, pues llegamos a la conclusión de que estaba la fachada al centro, en el centro de Manzana, y que se había perdido otra vez por las construcciones. Total, como hicimos en el agujero de la galería, pues un poco la idea era jugar con los negativos, escarbar y tratar, obviamente, que nuestro cliente lo hiciera, Harpelú, ir comprando propiedades que permitieran regresar a tener el pasaje original que está en el centro de Manzana. El lugar estaba así, la gente estacionaba su coche ahí porque era un estacionamiento público, pero nadie sabía, o muy pocos sabían, más que a un arquitecto o alguien que puede entender eso, que al final atrás de ese techo había esta belleza, y esta belleza al final, en la medida que la fuimos restaurando, la llevamos a su lugar original. Logramos recuperar el centro de Manzana, logramos abrir el eje central y con eso darle a la ciudad un nuevo espacio que siempre será importante, ¿no? que lograr con la iniciativa privada tener a nivel público un espacio más nuevo que se agregue a la comunidad. Fuimos muy enfáticos, el cliente estuvo por supuesto de acuerdo, pero en algún momento dudaba en la seguridad de que no tendría que haber ni policías ni nadie que te permitiera no pasar de un lado al otro. Si tú tienes que cruzar de una calle a otra para ir a otro lugar, esta es una calle más. Posiblemente, como está pasando, ya 10 de la noche cierran y se acabó, pero antes de eso es un lugar público. No me voy a meter mucho, pero lo que hicimos fue restaurar una zona que estaba ya dañada, porque no les he platicado, pero parte del convento estaba mal porque una calle le pasó por un lado, ahora se los platico, pero entonces había solamente el paso del patio y entonces para hacer una biblioteca tenemos que hacer una crujía que se metiera dentro del patio, lo cual lo hacía muy complicado. Un prisma de cristal y acero adentro de un patio del siglo XVII, pues es un poco delicado plantear algo así. Pero finalmente fue nuestra apuesta, trabajamos en eso, tratamos de hacer una arquitectura muy ligera y de la misma manera como atacamos el siglo XVII, atacamos el siglo XX, que es la parte de la derecha, donde es una casa que estaba malamente intervenida como colonial, pero del siglo XX, y le agregamos una parte para abrirse al pasaje. Y del otro lado una casa del siglo XVIII-XIX
que era de una pequeña altura, también con la misma estrategia de alguna acupuntura siglo XXI, lograr hacer una techumbre que permita que sea un restaurante. Cómo generar con nuestra arquitectura contemporánea lo que construye programa. Es importante esta obra porque logra una discusión con el INAH, con las autoridades, una discusión abierta con los colegios de arquitectura para llegar a conclusiones que antes no era fácil que se dieran, que sí se puede intervenir una parte histórica, porque si no se quedan como elefantes blancos, entonces el dueño las deja que se caigan, se tiren. Y en cambio, si les construyes estas acupunturas, le dan vida, le dan fuerza y son habitables. Entonces el cliente sí le mete dinero a intervenir y a restaurar dignamente lo restaurable. En este caso se puede ver con mucha claridad cómo ese pasaje ya funciona muy bien, cómo se activa en la zona y cómo genera finalmente la memoria de cómo era originalmente. Y ya en un interior, ciertas zonas, hacemos pequeñas intervenciones para contemplar o para activar el programa en cada una de las zonas. Aquí está la experiencia de cómo demolemos la parte del hotel, que obviamente por sus necesidades había hecho más crujías, pero nuestro cliente nos dice, sí, pero todo lo que quito lo quiero volver a tener en programa. Entonces lo que hacemos es quitar y volver a poner entonces esta estructura, que es una estructura que buscamos un cristal, eso sí, muy, muy caro, ni hablar, pero era un cristal alemán que tenía cero reflejo, para que fuera lo menos impactante el vidrio y pudiera esa nueva crujía que no está exactamente todas las columnas iguales, están a centro de arco o a centro de columna, que es casi lo mismo, pero hay una diferencia, y cómo vas logrando todo eso, y luego una doble columna otra vez para matar el sismo y lograr esa ligerez. Así era el hotel, en cada uno de sus pisos, y luego viene cómo lo liberamos, cómo releemos una lectura. Toda la madera clara es cómo era originalmente un piso, aunque le hayamos reinterpretado, y toda la madera oscura es la intervención contemporánea. Cómo lograr que la tecnología permita claros importantes para no tener columnas y lograr un pórtico contemporáneo en la parte superior para que nuestro cliente tenga allá arriba su lugar de reunión a exterior. Y entonces, ¿cómo logras un espacio antiguo y uno nuevo ser un solo espacio? Porque el programa es el que manda, y en este caso así está la biblioteca. También hicimos un techo retráctil en 3 partes que permite manipularse a lo largo del día para cuidarte como una visera del sol, pero también en época de lluvias tenerlo cerrado. Y la huella de la fuente principal, dejamos solamente la huella y con obsidiana, que es la piedra de los aztecas, la piedra de nuestros prehispánicos, que eran sus espejos, lograr poner la obsidiana y un pequeño filo de luz que permite tener el más fuerte de los reflejos para ver el edificio y también las nubes y el cielo. Esta es la experiencia de la trágica experiencia del convento en la época de Juárez, porque decide la urbanización darle en la madre. Y al darle en la madre, aquí además en el proceso de construcción vimos que estaban arreglando la calle y ahí estaban los cimientos de la pieza. No logramos convencer a las autoridades de que dejaran y construyeran el convento, pero sí hicimos un análisis con nuestro cliente de que si ya esa fachada no jalaba y ya no era la fachada del hotel, y además estaba con problemas de porosidad en su cantera y había que sustituir, decidimos por qué no entendemos mejor la cicatriz, la herida y la lógica del corte. Entonces propusimos e hicimos una fachada que habla de los agujeros, las puertas que dan de los pórticos a las celdas, que es donde está el corte, y solamente una entrecalle hasta la parte de arriba que quizás hubiera sido pertinente, como adentro, la última parte hacerla ligera. Es una discusión, por cierto, que tuve con Enrique Lastra, pero que es un amigo arquitecto muy, muy bueno para todo este rollo. Pero lo que es cierto es que era muy vistosa. En cambio, si dejas todo como un gran bloque, te construye ese espíritu de los conventos dominicos. Entonces son decisiones que vas tomando en el camino y que, bueno, pues tomas decisiones. Ya a veces te equivocarás, a veces no. Ándale, esto ¿quién lo hizo? Bueno, yo tengo paciencia. Bueno, o sea, ¿dónde estaba yo? Aquí.
O sea, este es ya de manera más tranquila, esto que es el siglo XX, muy mal diseñado, o sea, como el clásico, la regla de los 80 de cómo hacer un elemento colonial, pero eso sí, como está al sur, le ponen sus techitos. Lo que hicimos es algo más sencillo, más tranquilo, que permite simplemente tener unos ciegos que te controlan el sol y que dialoga la fachada. Y el interior, que es fantástico, porque es el siglo XX de veras, lo limpiamos, lo arreglamos y simplemente lo volvemos una galería. ¿Qué te pide una planta libre? Ser galería. Entonces ya lo hicimos galería a un bajo costo y luego lo liberamos y le damos la vuelta al volumen hacia adentro y volvemos a lograr esta doble columna que mata sismo, me permite tener el claro de acero y hacer la intervención contemporánea que te da la sombra. Hoy día es una cafetería, antes una ludoteca, arriba es la oficina, pero que le da el programa para que esto se active. Cuando era guardería y la parte, finalmente de la casa del siglo XVIII, que es la única de ese tamaño, que nos piden dejarla así, lo que hacemos es echar para atrás el techo, dejar la sombra para que funcione como restaurante y dialogar con eso. Y hacia adentro de construir, hacer un mecanismo, una puerta que se abre y hace un pórtico contemporáneo que mira otra vez hacia la plaza central, al pasaje que estamos construyendo y arriba, obviamente, la zona de sombra. Y, por supuesto, cómo ese espacio se reconoce hacia ese nuevo espacio recuperado, ¿no? Que esto es lo que pasa hoy día en ese lugar. Y en algunos otros casos, como cortar una casa del siglo XIX que se convierten en aulas y volver a conectar con nuestra acupuntura, que es metal y madera, para hacer los conectores y los techos. A mí me gusta mucho esta imagen porque hay el rigor de restauración, hay la reinterpretación del patio, hacemos un diseño de la poca agua que va a pasar, porque siempre que llueve cerramos de inmediato, pero tienes todo a un solo nivel, pero puedes ahí pasar el agua si se requiere y tienes obviamente la intervención contemporánea. Bueno, esta es otra intervención que además con esta imagen parece monstruosa, es decir, este fue un concurso que hicimos para una escuela bancaria comercial en una casona del siglo XX, principios del siglo XX, pero que había que darle más programa. Entonces, ¿cómo hacer una intervención contemporánea que aquí se siente muy agresiva porque se pone arriba de la casona y atrás sí hacemos una pieza más miesiana para hacer oficinas? Pero lo que sucede finalmente es esto: liberamos un techo, restauramos la casa y nos remetemos para dejar muy sutil el paso de esa intervención en la parte superior, y apenas nos acercamos ya se empieza a ver en la parte de arriba cómo está ese techo, pero también tenemos en la parte de atrás este prisma que permite tener con la mejor luz posible el lugar de trabajo de las oficinas. En la parte superior entonces empezamos a darle importancia a cada una de las zonas con vegetación, con mamparas, con todo un sistema metálico. Construimos sobre el patio original un jardín, un sistema de... y que permite entonces entender con claridad dónde están los servicios, la escalera, el elevador, los baños, pero al mismo tiempo la conexión entre lo nuevo y lo viejo. Y eso nos lleva de un lado y del otro a esa conexión importante de cuidado y entender que uno no le gane al otro, sino que en conjunto logren una nueva condición, que gane el programa y que gane lo que la gente tiene que vivir al día de hoy. Entonces sí se puede intervenir. Por ejemplo, este pabellón en la parte superior no tiene cimientos hasta abajo, está simplemente apoyada, tiene un peso específico para aguantar la estructura de la casa, y con esas reglas logras ganar área en una zona privilegiada que es la azotea sin tener que agreder el edificio existente. Y bueno, en cada uno de los lugares esas conexiones que suceden. De la misma manera, aquí no nos pidieron, no nos exigieron tirar este edificio. Esta es una fábrica de plásticos que tenía Pedro Meyer, un fotógrafo muy amigo, cercano, pero que él había heredado de sus padres que llegaron huyendo de los nazis, y al final el señor hizo un muy buen negocio de plásticos, hizo un súper negocio, pero bueno, fue haciendo poco a poco una fábrica de plásticos. Hay una parte mucho más bauhasiana que no se ve en esta fotografía, y luego pues una diente de sierra común, pero muy útil para si quieres hacer un museo. Entonces lo que hicimos otra vez es dedicarle tiempo a observar y entender esta persistencia, esta ruina, y tratar de entender cómo podíamos activarla de una manera fácil, cambiando techos pero aprovechando la estructura original.
tenemos 3 naves diferentes en diferentes épocas. El amarillo somos nosotros, que somos el nodo que conecta, arma, define, y un pabellón en la parte de arriba como restaurante. Todo esto nos lleva a una arquitectura que también hacemos de manera febril, a diferencia de otras. Aquí hacemos un nuevo sistema. No he mencionado del todo a Gerson Huerta, que es nuestro calculista de cabecera y con el que trabajamos todo, y es nuestro cómplice y nuestro gran colaborador. Creo que la estructura siempre es fundamental en lo que hacemos. Y en este caso, por ejemplo, lo que hicimos fue unos elementos de acero de 5 centímetros con una losita de 5. Entonces tú la puedes ver de arriba y de abajo y es casi como una... pues como las anteriores sistemitas de catalanas, pero de nuevo sistema, muy ligero para una buena economía para nuestro cliente, y logramos una altura. No hay espacios públicos en la zona, es una zona muy agresiva, 4 caminos, y logramos este espacio que es abierto. Aquí no pagas todavía boleto, y luego vas generando en estos espacios. Pueden ser lugares comerciales, pero también pueden ser galerías de project room, etc. O sea, hacer un lugar abierto y fácil para que el que lo programa y lo activa le funcione. Y esto, bueno, finalmente hace que el rigor, o por lo menos el intento de rigor de una estructura que esté claramente identificada, puesta, y que no tenga 0 maquillajes, ¿no? Por ejemplo, en estas salas tuvimos que poner, aunque sobrevivió los sismos, como se fijarán, no hay traves en el otro sentido. Entonces lo que hicimos fue reforzamos los muros perimetrales para hacer el tema de volteo del otro lado, y ya lo limpias, lo arreglas y lo dejas como una sala de exhibición otra vez muy limpia y abierta para que cualquier curador, museógrafo haga lo que quiera, ¿no? Y en la zona de la zona de dientes de sierra, pues tenemos esa flexibilidad, controlando luz, abriéndola. Hay que reconocer que este es un museo de fotomuseo que no está clavado en el rollo de la plata sobre gelatina, es decir, aquí los luxes no son importantes para la fotografía, son nuevas maneras de imprimir la fotografía donde no es importante el control de luz. Entonces, eso nos permite hacer un museo que no tiene ni aire acondicionado, o sea, simplemente tratamos de tener una buena temperatura, una buena humedad, por la propia arquitectura sin otro sistema, que nos hubiera costado. Esta obra nos costó 5,000 pesos el metro cuadrado, que me parece muy barato. Fueron 30 millones, hubiera costado 60 millones, le metemos todos los sistemas que requiere un museo. Entonces, hay que entender la realidad de la inversión de un cliente y qué se puede hacer. Tienes 5,000 metros cuadrados de exhibición. Difícilmente encuentras un museo con tal tamaño para hacer las cosas que tú quieras. Lo hicimos eficiente, pero sí es importante que ahí está su valor. Y lograr que la planta de hasta arriba, tener ese espacio que no existía antes. Estamos al lado de un cementerio, podemos desde ahí ver el cementerio, y al caminar y estar en todas estas zonas, son zonas para cócteles, para pasarla y desafanar. Esta pieza es muy importante en la temática de lo que se trabajó en el día de hoy, hablando de ciudad, porque nos piden hacer, otra vez con muchos problemas políticos, que tuvo que sufrir nuestra querida secretaria de Cultura, Cristina Fessler, una gran, como dicen, necesitamos a buenos políticos. Ella, desgraciadamente, hoy está en la banca, porque como trabajó para Graco Ramírez, ya no la contratan en nada, pero lo cual es una estupidez, porque eso no es su culpa. Yo diría que a pesar de Graco, ella hizo cosas increíbles. Y una de ellas es, para nosotros, los chocolates. Hizo con Javier Sánchez el Museo Soriano, y con Isaac Brody, productora, el Auditorio Tepanzonco, que es genial. Pero bueno, ¿cómo se activa un lugar? A nosotros nos tocó una muy buena, que es cómo activas una zona muy agresiva, que es la Carolina, que es una zona como Tepito en la Ciudad de México, no sé aquí cuál sería en Monterrey, pero que cuando llegamos las primeras veces estaba denso el ambiente, y estaban hasta cierto punto sin ganas de que hiciéramos algo ahí. Finalmente nos fuimos ganando, hicimos ese trabajo, y en un almacén de autobuses de transporte público que se llamaban Los Chocolates, porque estaban pintando de color chocolate, hicimos la pieza y decidimos llamarle Los Chocolates. Entonces, esto que era ese almacén en ese lugar, empezamos a hacer, junto con Cristina, una serie de
comunicación con la comunidad y de encuestas y qué se necesita en el sitio. Hay muchas orquestas en el lugar, unos quieren hacer pues, lo de patinaje, todo el mundo propuso lo que quería. Muchos deportes, queremos hacer algo muy parecido al SESC de Lina Bobardi, o sea, los que hacen ahora en Brasil, pero pues, nada más finalmente logramos, porque ya no hubo dinero para hacer nada más la parte cultural, pero nuestra decisión fue hacer un espacio abajo que funcionara como sala de conciertos o zona para jugar fútbol, y arriba, flotando, unos talleres de actividades a nivel cultural. Entonces, esa fue un poco la estrategia. La estrategia fue delimitar el terreno, tener un control, porque sí hay que tener un control en la noche, porque es una zona dura, pero que de día fuera un embudo que permitiera desde la glorieta tener esta relación muy fuerte que la tienes, regresando al agujero del árbol que hicimos en la galería, logras una conexión muy fuerte y luego también, ya que no se hizo la parte deportiva, implementamos de manera más fuerte un jardín que no hay en la zona. Entonces, eso que se implementó de esa manera, también a un costo económico, fue una obra de 30 millones, también a un precio bajo por los metros cuadrados que tenían, es cómo lograr tener una biblioteca que se protege del norte, los talleres arriba se protegen y se dirigen al norte, más bien se protegen con el norte y se protegen del sur, y eso finalmente logras tener el mejor ambiente. Usamos otra vez el tepetate realmente es térmico, si se fijan los orificios que tienen permiten el viento cruzado, o sea, son cosas que a veces hasta da hueva hablar, porque viento cruzado, protegerte del sol, debería ser ya, o sea, by the book, ¿no? Es lo que tenemos que siempre trabajar, nada más que hay que decirlo a veces porque es un tema que hay que insistir que con pocas cosas básicas, entendiendo la lógica del sol, el sistema de ambiente se vuelve muy sano. Y mira que ahí en esa zona es caliente, la zona de las Carolinas, ¿no? No tanto como acá, o sea, yo sé que acá están otro tipo de sistemas, pero ahí logramos resolverla con este sistema. Entonces, bueno, ese es el sistema, ese es el lugar, y un poco es cerrarlo hacia adentro, pero desde ese embudo logras logras tener este elemento dentro de toda esta lógica de autoconstrucción. Vuelvo a decir que somos una especie de acupuntura, y logramos finalmente ese espacio, ese receptáculo, donde ya, de hecho, cuando estábamos trabajando, la gente jugaba fútbol, y donde hoy día se hacen conciertos, patinetas, etcétera, etcétera. Y que esto logra entonces una posibilidad de abertura que permite entonces estos talleres, que se hagan diferentes actividades, que tengas un tránsito entre una zona y otra, que tengas ventanas a la Carolina, que tengas este cuidado del sur, viendo al norte, viendo al jardín, de la biblioteca. Usamos el MDF como un material barato para resolver, y todo esto con la intención de lograr un espacio cultural que merece la gente, que no tiene y que estaba abandonada. Entonces, hoy día la gente está muy contenta, está con mucha energía de que ese lugar no funcione. Cuando cambiaron de gobierno, querían volverlo en oficinas, y la comunidad se apoderó y dijo, ni madres, ya, este lugar es nuestro, esto no nos lo cambian. Entonces, ese gran éxito otra vez de una buena comunicación y de una gente empoderada que no le van a quitar su espacio. Bueno, ya casi terminando, les platico de otro gran problema, es cómo lograr unos juzgados públicos orales, que en México no había. En México es horrible, o sea, ustedes lo saben, la gente va a la cárcel inculpada, y luego en una rejita te dicen si eres culpable o no. Ahora se está tratando de implementar que haya un juicio, que vaya la gente y que a nivel oral se discuta. Bueno, este fue un ejercicio con un muy buen director de los juzgados que nos dijo, queremos que hagan algo diferente. Nos invitaron, en Pátzcuaro, este es un ejemplo, hicimos como 3 o 4, pero este de Pátzcuaro, que además usa los materiales de la región, lo que tiene es la oportunidad de tener crujías que das en patios y que hay una secuencia espacial donde sí te aseguras de que no te vayan no se vaya el inculpado, que caminen por diferentes partes, que no haya agresión, pero que tengas una experiencia diferente a la anterior. Entonces, este es el elemento de juzgados, esta es la relación que tienes entre diferentes elementos
de verdes y de jardín. Desgraciadamente ya no hicimos los jardines, es un pastito, pero es un espacio, es un vacío. También hablaron hoy de vacío, ¿no? La importancia del vacío, cómo lograr esos espacios, ese remate de luz, todo esto que va generando en cada sitio la oportunidad de tener secuencias y experiencias diferentes para el inculpado, para el familiar que igual se lo lleva a la fregada su pariente, para el propio juez que está en tensión, etc. Cómo lograr espacios que tengan otra lógica, que otra vez el diafragma de la luz permita que sea un lugar que tenga otras condicionantes, y eso finalmente logra, y con materiales tectónicos y muy cercanos en memoria a lo que hay en Pátzcuaro, incluso con el atrevimiento de usar literalmente la teja tradicional y no quererla reinterpretar, para lograr con todo ello una relación de elementos que permiten tener una espacialidad, que es lo que tenemos que dar los arquitectos, utilizar los materiales, usamos la madera porque allá es una zona de trojes, etcétera, que permite, de entre diferentes puntos, ofrecer, como decíamos acá, en esos orificios de 5 centímetros o 10, no se puede escapar un inculpado, pero sí puede entrar la luz. O sea, son las cosas las ecuaciones con las que tenemos que trabajar en nuestros programas los arquitectos. Bueno, y termino con lo siguiente, que son 3 pequeños, muy pequeñitos, que hablan de lo más importante en lo que estamos metidos, que tiene que ver con la oportunidad de construir atmósfera, con la oportunidad de ofrecer desde lo intangible la experiencia. En este caso, es un pabellón sonoro que hicimos en San Luis Potosí en el 2009. Nos piden hacer en un museo de Legorreta, nos piden en la zona que es como más una casita, dicen, oye, no queremos que estés como eres arquitecto, no quiero que estés en lo de Legorreta, los otros artistas sí, pero allá puedes hacer el pabellón sonoro con mi hermano. Y al final yo veo que del otro lado hay un muro, unas piedras y un árbol, que resulta que era el campo de tiro de los militares de hace mucho tiempo. Entonces, cuando me doy cuenta que solamente poniendo una grapa de piedra, un piso y un techo, me permitían releer el tema del muro preexistente, el árbol y las 2 piedras, y además lograr unos pequeños vacíos que quizás serían la memoria de las balas perdidas, pero que son hoy día la visión de un niño o un adulto hacia el paisaje. Entonces, logramos recordar cómo se construye un tecorral. No, hay mezcla, pero no se ve, pero sí hay un basamento de concreto que recuerda que esto es nuevo. Hay una serie de persistencias que aparecen a los lados. Hay el que misteriosamente pasa de un lado al otro, como les dije al principio, el riesgo de pasar desapercibido. La oportunidad de que la gente, si tiene intriga, camina, va, hay un hueco, voltea, se fija que hay una sombra y descubre entonces el árbol, las 2 piedras y el muro preexistente, que para mí son tan importantes como un convento del siglo XVII. Para mí la preexistencia es todo aquello que carga con una memoria. ¿Quién es para decir qué es más importante que qué? Todo es historia, de un instante para atrás hay memoria en los materiales que conseguimos, hay memoria en los espacios, hay memoria en los sistemas constructivos, hay memoria en la cultura. Entonces, cada cosa tiene un sentido específico y hay que tener el valor de tomar cosas que parecieran insignificantes, pero que sí hay una complicidad de memoria que podemos tomar. Eso nos lleva finalmente, en este caso, a construir un espacio de contemplación que también permite tener ese espacio donde los elementos aparecen, los que nos importa señalar, y que al final de cuentas es simplemente ese ejercicio de hacer un pequeño pabellón. Así como unos baños en 4x4 que ya les había comentado, donde como hacen bodas ahora muy exitosas, querían unos baños porque ya no querían rentar los famosos de Cenirrent, pero como sabemos que vamos en la progresión a hacer cosas, decidimos hacer una experiencia. Una banca, un patio, unos baños que te permite, saliendo de ellos, salir a unos elementos de agua, en una zona que no llueve mucho, se construye un microclima, y enmarcarnos en 4 olivos preexistentes que ya existen junto con su topografía, para moldearnos a ellos y construir una experiencia de agua con vegetación también de ese tipo. Usamos piedra del lugar, construimos los vínculos, las experiencias, los caminos que nos permiten tratar de entender cómo te invite la arquitectura a sentarte, a estar
y también este ejercicio constante que tenemos que tener donde la propia materialidad y su manejo con la luz te tiene que llevar a un tema de gravedad y de levedad, que son temas que debemos incorporar cada vez más a nuestro lenguaje, no solo hablar de la forma, sino de todo lo que está en el aire contenido, ¿no? Y desde ahí se empieza a volver muy interesante para nosotros como arquitectos entender, casi como el arte óptico, puedes lograr que la desmaterialización cuando tienes a la luz de tu lado. Y todo eso entonces son tránsitos otra vez que permiten llegar y entender hasta que te lavas las manos y te encuentres en un ambiente del sonido del agua y que todo eso se vuelve una experiencia que, repito, al llegar a la parte superior se vuelve una quinta fachada donde desaparece el baño y regalas un jardín a los que están allá arriba. Y por último, el estudio Iturbide. El estudio Iturbide para nosotros es muy importante porque es un ejercicio donde la parte tecnológica de la que hablábamos nos permitió hacer un elemento de ladrillo, pero que no tuviera columnas de concreto en la zona de celosía, es decir, definir zonas de compresión, que son las zonas que habitas con las losas, y zonas de atención, que son las celosías, que permiten no tener columnas, y sí acero, una trama que permite soportar los sismos. Entonces, esto, mi madre me había pedido en un terrenito de 100 metros cuadrados, un lugar que fuera una torre donde no vieras para afuera, pero que pudieras, de ladrillo, pero que pudieras estar agradable en la parte interior. Como ven en la planta hay una zona de servicios, escalera, zona de librero para donde tiene todas las cosas porque es su archivo, y después una cocina, un baño y un baño, y en la parte, entonces la otra se duplica el espacio para construir dos patios y hacer más generoso el espacio. Esto nos lleva finalmente a una relación también donde cierras, donde hay colindancia o donde pasa gente en la planta baja en la calle, y eso te va llevando finalmente a una estructura donde, aquí se ve sutilmente este entramado de la estructura que soporta los elementos, pero aquí en la esquina dejamos ver justamente esas placas horizontales que van de un lado al otro en la zona de celosías. Es importante entender si está bien o no, para nosotros es una experiencia positiva, poner un bloque de ladrillo muy abstracto al lado de todas estas casas. En un momento la gente decía, oye, pues, ¿qué es eso? Eso no es una casa, ¿eso qué es? Pero por otro lado, al tiempo, es muy noble esa experiencia matérica con respecto a las otras casas y creo que funciona muy bien. Empezamos a ver cómo en los agujeros dejamos y señalamos cómo pasan estos elementos metálicos que se van amarrando de un lado y del otro, y al final permiten entonces tener 9 metros, pero donde ya al no tener una columna logras que la sensación matérica de ese muro de ladrillo que tiene 30 centímetros de ancho pero está agujereado, le da otra gravedad, le da otro sentido. Y desde ese lugar es interesante, por lo menos para nosotros, entender hasta dónde nos podemos llevar los materiales y a qué lugar para que la gravedad, para la luminosidad y la sorpresa de la contención de luz entre los elementos se empiece a volver importante en el lenguaje. Cada lugar tiene su experiencia, cada lugar tiene su condición, y todo esto finalmente nos va llevando a la experiencia interna que hay en cada una de las zonas del estudio de mi madre. Hay veces por el mismo programa construyes la penumbra, como diría Luis Barragán, pero al mismo tiempo es una zona donde puede haber ventilación hasta llegar a la azotea y tener un mirador a la ciudad. Entonces todo esto finalmente nos lleva a la construcción de pequeños espacios, pero que en la dignidad de un material que además, ojo, todos los obreros que hicieron esto nunca habían hecho ladrillo aparente. Hicimos una primera prueba, aprendieron así y lo hicieron. Algo que siempre he dicho es, en México hubo otras generaciones que querían imitar a los arquitectos franceses, a los arquitectos americanos, porque tenían la tecnología y el dinero. Nosotros hoy podemos tener, por mano de obra, por costo, cosas que ya no es posible hacer en Europa ni en Estados Unidos. Es un trabajo artesanal, pero que podemos tecnologizarlo. Es decir, hay que entender, y eso creo que le pasa más de mi generación para abajo, que tenemos ese chance y tenemos que explotarlo al máximo para finalmente lograr tener piezas como esta que logran cosas que uno no se imaginaba. El paso de la luz y cómo llega son sorpresas, pero son sorpresas que nos permiten seguir vivos, que nos permiten seguir con mucho entusiasmo de seguir trabajando.
porque nos reinventamos. Yo creo que la única manera de reinventarse, matar el estilo, nunca hay que hacer arquitectura con un estilo específico ni clavados en la forma. Lograr que sea lo intangible y que sean estas sorpresas que el sol y la materia te dan las que hacen que uno se siga entusiasmando en la investigación y en esa condición. Quiero terminar con un video que dura 1 minuto. No sé si... ¿No? Gaeta. Bueno, ok, era una casita de madera que era 1 minuto, pero no importa, ya luego se las compartiré de otra manera. O sea, concluyo entonces finalmente que con toda esta experiencia y con todo lo que les presento, lo único que quiero concluir es, se puede hacer espacio digno, se puede hacer un espacio contundente, se debe tratar de trabajar eso, para ello se requiere tiempo, esfuerzo, compromiso. Lo decía también Alejandro, es un compromiso propio, interno, también creo, como decía Axel, también hay que ir a las escuelas, hay que ir a estos lugares como hoy a platicarlo, compartirlo entre todos y como sociedad civil tenemos que transformar nuestro país con una ética y una política, porque tenemos que hacer espacio digno para las personas. Muchas gracias.